Amigos de Despierta con CDN, estamos de regreso. Vamos a conversar sobre política ahora. Ayer el Partido de la Liberación Dominicana dejó formalmente abierto su 10º Congreso y hoy vamos a conversar con Johnny Pujols, que además de miembro del comité político de esa organización, aspira a la Secretaría General en el marco de ese Congreso. Gracias, Johnny, madrugaste. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, como siempre, tempranito. Su visión de cómo, hasta este momento, la inclinación que ha tomado el 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, ¿podrían lograr ese objetivo que fundamentalmente creo que se resumiría en volver a conectar con los electores? Más de ahí, porque el presidente ayer habló, yo estoy totalmente de acuerdo con él, que este Congreso tiene que ser refundacional, tiene que ser también rescatar muchos valores y muchas prácticas que a lo largo del tiempo se fueron perdiendo en el PLD y algunos se decidió deliberadamente erradicarlos. El 6º Congreso erradicó muchas prácticas que hacían funcional el partido, funcional con L, o sea, que hacían que las estructuras operaran adecuadamente, que hubieran métodos, que hubieran criterios, y eso pues fue sustituido además de que estábamos gobernando y se descuida el partido cuando se gobierna. Pero ¿cuáles serían esas prácticas? ¿Podrías enumerar algunas? Sí, claro que sí. Bueno, la primera de ellas es la formación. Yo no estoy hablando de que regresemos tal vez a los círculos de estudio, porque eso tuvo su época y su contexto. Pero tienen que haber ciclos de formación. No es posible que un dirigente entre al PLD. Todo el que se enrola en un partido, nosotros, todos los partidos hemos cometido el error de que instrumentalizamos a la gente. Convertimos al que quiere ser militante en un elector, simplemente. Pero el que va a un partido y se inscribe tiene un deseo más allá de votar, porque no hay que inscribirse en un partido para ir a votar. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso, darle tareas a la gente y formarlo. Primero, un mandato de ley hoy, una ley de partidos políticos, no solamente a la membresía de los partidos, sino también a la ciudadanía. Y segundo, nosotros le presentamos candidatos de nuestra membresía a la ciudadanía, y esos candidatos tienen que tener una formación que le permita además generar identidad con el PLD. Porque cuando nos presentamos ante el electorado, la gente no puede diferenciar el militante de un partido del militante de otro. Y no podemos culpar al militante, es una responsabilidad de la dirección del partido crear esas diferencias. Y esas diferencias se crean en la formación. No solamente para los cargos electivos, sino también para escalar en la estructura del partido. Johnny, quiero preguntarte, porque bueno, el Congreso ha arrancado, nosotros al principio del programa felicitábamos de una manera u otra que cualquier partido político, y en este caso un partido de tanta tradición como el PLD, pues propugne o busque la manera de organizarse, de salvar las diferencias, de reunirse en unidad, sobre todo para un sistema democrático competitivo. Pero inició el Congreso con dos situaciones que por supuesto saltaron a la vista. Una tiene que ver con la ausencia del que fue candidato presidencial recientemente, el candidato del partido, Abel Martínez, y también de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Ambos se excusaron por situaciones fuera por temas personales, pero en el caso de Abel Martínez incluso comunica alguna suerte de descontento, que no transmitieron un video. O sea, eso genera algún tipo de ruido en un día como el de ayer, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que no, se comunicó un hecho. Primero decirles que la actividad de lanzamiento del Congreso estaba pautada para el día 30 de junio. Sí. Y se tuvo que posponer. Entonces, tanto nuestro ex candidato presidencial como la doctora Margarita Cedeño tenían viajes pautados después del 30, porque la actividad era el 30 de junio. Entonces, no conseguimos el espacio y tuvo que hacerse el domingo 7 de julio y ya ellos tenían los compromisos de salir del país. Entonces, Abel había hecho un video, un mensajito, que por alguna razón no se pasó en el evento, pero luego se comunicó a través de las redes sociales, que era la explicación de por qué no podía estar ahí, también un mensaje a toda la militancia del partido en el Congreso. Pero yo creo que eso tal vez no es lo más importante y tampoco es algo que le interese mucho a la población con respecto al Congreso del partido. Lo importante es que el mensaje llegó y que la militancia del partido pudo ver. ¿Por qué era que no se podía pasar el mensaje? O sea, ¿cuál fue la explicación? No sé cuál fue la situación okay, que se presentó en el lugar, pero el evento yo le puedo decir que salió perfectamente bien. Y pero el mensaje llegó también. Ese detalle del mensaje, se dijo ahí, mire, Abel Martínez ha enviado un audiovisual y no lo vamos a poder poner, o simplemente eso no se trató en la plenaria de ayer. No se trató en la plenaria, no. ¿Cuál es la hoja de, Johnny, se inaugura el Congreso? ¿Cuál es la hoja de ruta?
del proceso, porque eso es algo muy estatutario interno y poca gente lo conoce. Sí. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los hitos principales de esa hoja de ruta? El presidente Medina habló ayer de un plan quizás de autocrítica, de que la responsabilidad de los desempeños del partido tiene que ser en buena medida responsabilidad de su dirigencia. ¿Cómo se hará o cómo compete el partido estatutariamente esa autocrítica? ¿Cómo se despliega el proceso? Sí. Bueno, la etapa que comienza ahora mismo hasta el 30 de julio es la etapa evaluativa, que implica un proceso de crítica y autocrítica, así se llamaba antes. Como se ha perdido esa cultura, se vuelve más... En Corea del Norte no se ha perdido. En Corea del Norte no se ha perdido. Pero se vuelve más crítica, es decir, y por lo tanto es correcto lo que dice el presidente, la responsabilidad recae sobre todo en la dirección del partido. Pero hay una responsabilidad colectiva, una responsabilidad compartida de cosas que debimos haber hecho, prácticas que había que mejorar en el trabajo electoral. El asunto es hacer esa evaluación que se hace en todos los organismos desde la base hasta la dirección política del partido. Luego se recopila y a partir de ahí se consolida, porque hay un formulario, un instrumento que se preparó para esos fines y el mes de julio lo vamos a tomar para esa Pero etapa. procesalmente, ¿cómo es? O sea, en la base, en los intermedios, intermedios. Se reúnen, plantean una agenda, escriben una relatoría, se sube el documento. Sí. ¿Cómo es la dinámica? Hay un instrumento que es un formulario que tiene las preguntas de evaluación que tiene que ser llenado por cada organismo. Entonces los presidentes de comités intermedios pertenecen a los comités municipales y de distritos municipales, o sea, los territorios agrupan a los presidentes del comité intermedio en asamblea. Y los presidentes del comité intermedio ya son la dirigencia media y de base del partido, ¿verdad?, junto con los presidentes del comité de base. Se hace esa evaluación, se llena y se va consolidando en las estructuras superiores hasta que llega a la comisión organizadora del Congreso, que finalmente hace un documento con la evaluación completa. Como son un conjunto de preguntas, eso permite guiar la evaluación y que pueda tener mayor calidad. Y finalmente el 30 de julio ya termina esa etapa y comienza otra etapa. Hay una comisión que desde ahora está trabajando con los 13 temas fundamentales del Congreso que tienen que ver con línea organizativa electoral, tienen que ver con tecnología, con la relación del partido con la sociedad. Y cuando terminen todo ese trabajo, las comisiones que están designadas para eso por la comisión organizadora, entonces también eso tiene que someterse a las bases del partido o al pleno para su aprobación, porque puede implicar incluso modificaciones estatutarias, Y finalmente la última etapa es la etapa electiva, donde se completa la matrícula del comité central y donde se completa se elige el comité político, el secretario general y el presidente del partido. Finalizado eso, hay un conjunto de decisiones que quedan aprobadas por el Congreso que esa dirección política tiene que implementarlas, pero eso toma más tiempo, porque también en su momento vendrá la elección de los organismos de base, de los organismos medios, de las presidencias del partido en cada territorio, o sea, toda esa etapa corre después de finalizado el Congreso, pero queda el mandato, porque el Congreso es el máximo organismo del partido, o sea que él deja un mandato que la dirección política y nacional del partido tiene que implementar en estos 4 años. A propósito de esa etapa electiva, es un evento interno esto de los PLDistas. Es un evento público, no participa la sociedad ni ningún organismo. A mí me llama la atención de por qué se hacen públicas y se promocionan públicamente las aspiraciones. Tengo entendido que tú aspiras a la Secretaría General. Ayer vi a Marchena, que él aspira al comité político. Es un problema como de los PLDistas. ¿Tú no crees que eso le quita un poco de la rigurosidad y el peso de los organismos? Sí, lo que pasa es que el PLD de cuadro desapareció en el año 2001. Entonces, el PLD masificado tiene en su matrícula del Comité Central, por ejemplo, 1.293 miembros. Usted tiene que hacer ese tipo de promoción obligatoriamente para que toda la membresía del partido pueda darse cuenta de que usted está trabajando en esa dirección. O sea que es normal. Porque el partido se ha esos masificado. mecanismos no están muy bien engrasados porque tú tienes que ir a los comités de base, a los comités intermedios, a los secretarios generales, a los dirigentes. Ese es el deber ser. Así es que debería ocurrir. Debería ser, porque es un problema de ustedes. Sin embargo, no es posible. Hoy no es posible porque precisamente eso es parte de lo que hay que rescatar, hacer que los organismos funcionen como deben funcionar. Crear esa cultura institucional que ahora mismo no existe y que en cierta medida ha sido sustituida por la lógica de grupos, esa es la verdad.
Entonces, volver a crear eso nos va a tomar un poco de tiempo, pero mientras tanto, el único mecanismo que usted tiene de que los compañeros se enteren es usted comunicando la propuesta, yendo a los medios también, porque esta labor es de vocería no solamente para las aspiraciones, es esencialmente para promover las actividades del Congreso y las actividades del partido. Y un partido está en contacto con la sociedad. Nosotros, una de las tareas fundamentales que tenemos es volver a conectarnos con la sociedad. Yanesi lo mencionaba hace un ratito. Primero poner el partido en condiciones estructurales y orgánicas de estar conectado con la sociedad y luego comenzar a hablar con la gente, a conectarnos con los gremios, con los productores, con los ciudadanos, a decirles que es una reforma fiscal. La labor de oposición es una labor también pedagógica. Consiste en hacer que los ciudadanos se preocupen por los temas políticos, porque los ciudadanos no tienen por qué, mucha gente no entiende cómo es que influye en su vida cotidiana las decisiones que toman los políticos, que se toman en el gobierno. Y es labor de la oposición también hacer que la gente lo entienda. ¿La elección será con el voto universal o lo van a hacer con los miembros del Comité Central nada más? ¿Cómo es el asunto? Hay que ver qué decida la comisión organizadora. Ellos, como todo se discute aquí, incluyendo los estatutos, hay que ver cuál va a ser el método de elección. Muy probablemente sea, me estoy aventurando, ¿verdad? Pero muy probablemente sea o el Pleno Nacional de Dirigentes o el Comité Central. ¿Por qué? Bueno, porque acabamos de salir de unos procesos electorales y es mucho más cuesta arriba hacer un proceso masivo, ¿verdad? Con la participación de todos los miembros. No es una cosa sencilla de montar y también toma su tiempo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de concluir el Congreso oportunamente para asumir el rol de oposición, con la firmeza que requiere el momento, porque este es el segundo periodo del PRM. Y hay un desgaste también, pero el PLD tiene que estar en condiciones de hacer esa oposición. Yo creo que deben socializar los temas del Congreso con la sociedad, en esa lógica tuya de que las aspiraciones hacia afuera. O sea, yo creo que podían recabar la opinión de distintos entes de la sociedad, o simplemente dar a conocer y abrir algún tipo de foro interno para que el que quiera opinar, decir lo bien o lo mal, tal vez eso ayude un poco a darle mayor magnitud y dimensión a ese evento interno, del cual esperamos que salga bien. Yo decía que había buen ambiente ahí. Sí, la verdad es que había muy buen ambiente. Yo me sorprendí de la asistencia de los delegados. Recuerden que ahí no participa la membresía, sino el Comité Central y los delegados del Congreso. Los miembros del Comité Central son delegados, pero incluyen también a los presidentes de comités intermedios. Y el partido no gastó recursos en esa movilización. O sea, el que estaba ahí tenía un compromiso. Y yo le puedo decir, porque participé en la comisión organizadora del Congreso anterior, del 9º, José Joaquín Vido Medina, que la actitud, el compromiso que mostraron los compañeros del partido en este Congreso es de mucho más militancia y con mucho más pasión que en el Congreso pasado. También en el Congreso pasado teníamos como el golpe de la salida del poder. Ahora ya tenemos 4 años en oposición y como que se está más habituado a la circunstancia actual. Estamos más habituados, pero no nos queremos quedar ahí. Evidentemente. Porque eso digo yo. No, evidentemente. Gracias, Johnny. Gracias a Johnny ustedes. Pujol, Encantados. miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la Secretaría General. Nosotros vamos a pausa.